Imaginemos la propaganda de este gobierno como una cebolla, con varias capas, desde luego. La primera es la que marca la línea, incluso de manera cotidiana, desde luego siempre siguiendo a una estrategia delimitada de largo aliento. Y esa es la que representa Andrés Manuel López Obrador todos los días en sus ruedas de prensa matutinas para ir respondiendo a la circunstancia específica e ir delimitando una forma de comunicación para los siguientes días, semanas e incluso meses. Ustedes han visto los ejemplos, son múltiples con los que Andrés Manuel López Obrador prevarica, ora sobre una realidad que no existe, pero que a fuerza de repetir quiere convertirla en un sentimiento incluso espasmódico y heroico, protagonizado por el pueblo a través de él, porque él encarna al pueblo, y distintas otras vertientes como el denuesto permanente de sus propios adversarios y todo lo que implica pues esta suerte de credo populista. La segunda capa es la que componen los dirigentes políticos de su maquinaria electoral de Morena. Y ahí ustedes pueden ver lo mismo a Mario Delgado, que a Gerardo Fernández Noroña, que a Citlali Hernández, etcétera, etcétera. Otra capa es la de los periodistas funcionales, o como hemos dicho nosotros, y seguimos diciendo, los farsantes de la 4T, que son comunicadores disfrazados de periodistas que en realidad hacen propaganda. Y luego en otra capa de cebolla pues se encuentra, claro está, los tontos útiles o funcionales, y queda bien con el gobierno, además de todavía abajo casi rozarse con los bots y con los troles que componen la maquinaria, costosísima maquinaria que soporta en sus líneas estratégicas y técnicas Epigmenio Ibarra y Jesús Ramírez Cuevas. Así es como se constituye desde luego esta cebolla, junto con otras capas como esta que intencionadamente omití, que es la que tiene que ver con los medios de comunicación tradicionales, los radiofónicos y los impresos, que son los que terminan dando esta cobertura y esta supuesta sensación de libertad de expresión controlada a través de la propaganda del presidente de la República, y son, desde luego, disonantes a toda esta cebolla los medios de comunicación y opinadores que registran la realidad real, permítanme el término, y que opinan sobre esta misma realidad real, que implica necesariamente pues opinar de manera disonante o disentir de parte del presidente de la República. Pero hay otra capa, una delgada capa de cebolla, que se ha venido desarrollando también desde hace unos 2 años y medio, y que se encuentra lo mismo en los corrillos de los empresarios que tratan de justificar su maroma para tratar de, ahora sí, apoyar de nuevo a Claudia Sheinbaum. O estos intelectuales funcionales, pienso por ejemplo, para darme a entender, en Jorge Volpi. Jorge Volpi, que escritor y analista, en más de una ocasión aplaudió a Andrés Manuel López Obrador y luego empezó a cobrar su distancia para decir que ahora sí, con Claudia Sheinbaum podría estar el país en mejores condiciones. O Genaro Lozano, igualmente siempre un vocero, siempre un propagandista de Andrés Manuel López Obrador, y a últimas fechas, pónganse unos 8 o 10 meses para acá, criticándolo, siempre con mesura, siempre con tersura, apenas con el pétalo de una rosa, y luego también señalando la fe que entonces sí tiene en Claudia Sheinbaum. Esto se ha ido extendiendo, esta delgada capa de cebolla se ha ido extendiendo y cobra ya también una delimitada forma de comunicación que se traduce en que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador no son lo mismo. Por eso vale la pena todo este antecedente que ofrecí y este contexto reciente para preguntarnos juntos: ¿es lo mismo Claudia Sheinbaum Pardo que Andrés Manuel López Obrador? Hay quienes dicen que no, como he dicho, y están preparando ya la machincuepa, de hecho ya la están ejerciendo, para apoyar a Claudia Sheinbaum. Y hay quienes decimos pamplinas. Son una bola de cretinos quienes conforman esta delgada capa de cebolla, porque en realidad
más allá de esas maromas o de esas justificaciones que implican un sometimiento al dictado del presidente Andrés Manuel López Obrador, están los hechos. Primero, Andrés Manuel López Obrador es un obsesivo por controlarlo todo. Él mismo dijo que el presidente de la República tiene que controlar y saberlo todo, comenzando su propia administración. Él mismo también fue depurando, relegando, amagando y acordando siempre sobre la base de que el poder es él, con los distintos otros actores políticos dentro de su partido que tienen, que tenían, porque se han sometido, un perfil distinto, ya no digamos distante, distinto al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así como pequeñas barajas de naipes o pequeñas piezas de dominó arrempujadas por la mano del capricho presidencial, fueron cayendo uno a uno todos aquellos que incluso manifestaban alguna diferencia, como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard. Y así también poco a poco fue conformando el presidente de la República una parafernalia de supuesta competencia interna que en realidad lo que estaba haciendo era iniciar una de las primeras fases de campaña. Dije una de las primeras fases porque la primera es la que ocurre cuando Andrés Manuel López Obrador le levanta la mano a Claudia Sheinbaum, diciéndole a los políticos de su partido, a sus adversarios y a los medios de comunicación, es Claudia. Y a partir de hecho ya hemos pormenorizado al respecto, esta vez solo lo menciono por encima, comenzó a transgredir la propia ley, el propio marco normativo y legal que regula los procesos electorales para iniciar una campaña ilegal en favor de Claudia Sheinbaum. Hasta la fecha. Después, desde luego, de esa mascarada que implicó una supuesta competencia interna dentro de Morena, en donde estaba perfectamente claro quién sería la ganadora y quiénes serían, como lo son ahora, los desterrados y los que también han continuado con su propia carrera habiéndose agachado ante el presidente de la República. Los nombres, los rostros, están ahí, a la vista de quien quiera mirarlo. Y en toda esa ruta, porque esta ruta implica un espacio temporal de poco más de 2 años, Claudia Sheinbaum ha dado todas las muestras, y la contundencia hay que decirla y reiterarla, todas las muestras de sometimiento a el discurso y las decisiones, vamos, incluso hasta el estilo de Andrés Manuel López Obrador, para hacerle ver un día sí y otro también que López Obrador acertó al definirla a ella como su propia criatura política, al moldearla como su propia imagen y su propia semejanza. Ya no digamos en los derroteros incluso chuscos, que aluden a hasta la misma forma de hablar que ella tiene, así como tabasqueña, o a los mismos desplantes, imagínense, o a las mismas frases. Ellos son conservadores, no somos iguales, y todas aquellas muletillas que en materia de comunicación asocian y buscan la asociación emocional, porque las campañas de propaganda son fundamentalmente una estructura de posicionamientos y genuflexiones verbales y gestuales que intentan incentivar los ánimos y las emociones. Pero en las definiciones políticas también. Si vamos de adelante para atrás, la más reciente tiene que ver con el aplauso de Claudia Sheinbaum a la serie sucesiva de reformas que, sin destino formal ni real, ha presentado el presidente de la República este 5 de febrero, sin mayor puerto que el constituir y fortalecer una maquinaria de propaganda, en donde ella dice que se trata de un conjunto de reformas que fortalecen a la democracia. Dije, de adelante para atrás,
porque también, si nos vamos a épocas recientes, Claudia Sheinbaum ha aplaudido la estrategia de comunicación del presidente de la República y dice que hay libertad, cuando ella misma ha perpetrado y ha mostrado sus propios manotazos autoritarios en relación con los medios de comunicación. Recuerdo incluso cuando directamente me increpó a mí en un video, señalando de una supuesta mentira lo que tiene que ver con que en etcétera hemos publicado, y seguiremos haciéndolo, todas las críticas relacionadas con la ineficacia de su propio gobierno. ¿Y qué decir de su respaldo a uno de los desastres más conmovedores de nuestro país e indignantes y dolorosos, como tiene que ver la violencia? Y el cúmulo de 166,000 víctimas que ella aplaude. Y no solo. Aquí se transgreden los tiempos. Entre el apoyo sistemático y permanente que ha tenido Claudia Sheinbaum respecto de este tipo de política criminal relacionada con los abrazos y no balazos, que tiene muchos años, y el reciente apoyo y apego que tiene para con los militantes, con los gobernantes, que han permitido que esto avance en distintos estados. Ya no digamos su alianza con el gobernador de Veracruz, que es uno de los estados en donde más ha florecido el crimen organizado, sino lo que pasa con la fotografía que se tomó con el gobernador de San Luis Potosí, que es también una clara muestra de aquiescencia y de disciplina la que tiene Claudia Sheinbaum respecto de Andrés Manuel López Obrador, y su enorme respeto a estos personeros violadores flagrantes de la ley, y que para el presidente son pueblo igual que para Claudia Sheinbaum, que con esta fotografía sin lugar a dudas se ensombrece, y con mucho su propia supuesta imagen de independencia. Estaremos pormenorizando en los elementos que ustedes digan, en el que tiene que ver con las iniciativas de reforma a la Constitución, a la violencia, en la estrategia para enfrentarla, en lo que tiene que ver con los esquemas de libertades, que son los 3 elementos que el día de hoy he mencionado, pero que en materia de políticas públicas igualmente ha habido planteamientos expresos de apoyo y de realiento de la propia Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en materia de educación. Y así nos podemos ir. Lo importante hoy, porque lo estaremos pormenorizando en los siguientes meses, Claudia Sheinbaum es la criatura del presidente de la República. No es distinta, ni distante, ni es otra cosa, ni tiene otro talante, sino que se trata, además de un brazo ejecutor de la impunidad respecto de la enorme corrupción que ha habido en este gobierno comandada por el presidente de la República, el brazo ejecutor de la continuidad de esta estrategia política del presidente, que ha minado y con mucho a la propia democracia, y que, por supuesto, también pone en riesgo a ese mismo, en esencia, ese mismo sistema democrático mexicano.